Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para este último tema hemos dejado quizá el que podría ser más importante en cuanto que define el propio concepto de la fotografía, ¿no? Si fotografía llevado al griego es grafía, escritura y fotoluz, fotografía sería escribir con luz, con lo cual la luz es la materia prima de la fotografía y por tanto aquello que le da sentido, ¿no? La luz en la fotografía es vital, quiero decir, hay muchos trabajos basados únicamente en la luz. En general, la luz lo que hace es modelar a los objetos, construye paisajes, los paisajes cambian, se alteran completamente según la luz que le esté incidiendo. En ese sentido, tendemos a pensar como fotógrafos, por la plasticidad que proporciona, pues que las luces de la mañana, las primeras luces del día, o las luces de la noche, esa hora azul, esa hora dorada, pues que son las luces queridas, digamos, por los fotógrafos, en el sentido en que nos proporcionan una temperatura color, una calidad de luz pues más amable, ¿no? Bueno, sin embargo, yo creo que tenemos un poco que olvidarnos de fotografiar solo en estas horas y, bueno, sacarle partido a otras condiciones lumínicas, a las luces del mediodía o a las luces artificiales, ¿no? La fotografía nocturna en las ciudades proporciona esas densidades de color diferentes y que la hace muchas veces pues, muy atractiva, ¿no? Bueno, pues la luz al final es la luz de la mañana, es la luz de la tarde, es la luz de la noche y es la luz también que sale pues, de una lavandería. Estoy pensando en una foto de Harry Gruyaert, un fotógrafo de Magnum, o la luz que sale pues, de un bar nocturno, ¿no? Todo al final son luces y en la medida en la que sepamos registrarlas, pues pueden ser interesantes para nuestro trabajo, ¿no? Las condiciones atmosféricas influyen también muchísimo en la calidad de la luz y en la cantidad, por supuesto, de la luz también. Pues tampoco deberíamos fotografiar solo aquellos días que hay pleno sol, ¿no? Hay condiciones meteorológicas como la niebla, sobre todo, pero también la lluvia, también los días nublados, que por perder precisamente esa capacidad descriptiva o documental de la fotografía, las hace mucho más sugerentes, ¿no? Vamos a ver eso, unos cuantos autores cuyo principal recurso a la hora de hacer fotografías, al margen de lo que fotografían, es también la luz, ¿no? La luz forma parte fundamental de sus propuestas fotográficas. Aurel Manea es un fotógrafo residente en Bucarest, un fotógrafo que nos lleva a la fotografía más clásica, utiliza la luz de una forma muy sugerente, pero sobre todo, como estamos viendo, dotando a la fotografía de esa plasticidad que le dan esas primeras y últimas luces del día. Son fotografías donde si no existiese esa calidad de luz o ese tipo de luz que vemos, la foto sería completamente diferente y quizá no tendría tanto sentido, ¿no? Depende, por supuesto, de los intereses que persigamos, ¿no? Si a mí esta foto me recuerda o bien a la pantalla inicial de Windows o a la montaña de los Teletubbies, ¿no? Pero bueno, me encanta cómo se filtra esa luz anaranjada sobre ese prado verde allá en la parte de arriba, ¿no? Bueno, como veis, son imágenes como muy oníricas, ¿no? Que nos lleva a un mundo de hadas, de cuentos, ¿no? A un mundo imaginario. Es un uso, como os decía, más clásico, buscando sobre todo la plasticidad, la belleza, ¿no? Ese momento de luz del día donde se empiezan a combinar y a fusionar las luces artificiales con lo que va quedando de luz artificial, pues también suele provocar efectos plásticos muy interesantes. Un mismo tema fotografiado, en este caso en las 4 estaciones diferentes, aunque lo que nos interesa en este caso pues es cómo la luz cambia y al final la fotografía cambia por completo. Roberto Alonso Lagos, un fotógrafo vigués, los pongo un poco como representante de la búsqueda también de la plasticidad de la luz, pero en este caso en blanco y negro. Tiene propuestas espectaculares. Roberto Alonso es un fotógrafo muy técnico. Le encanta la fotografía de paisaje que precisa pues, de un tiempo, de largas exposiciones muchas veces, pero también de una mirada especial, ¿no? En este caso, por ejemplo, para combinar este cruceiro en el primer plano con los molinos de viento en el plano alejado, que al ser tomados a una velocidad baja forman esas figuras maravillosas, ¿no? De nuevo es esa luz filtrada de últimas horas del día, cuando ya se empiezan a encender las luces artificiales y la niebla que le proporciona todo el sentido a esta fotografía, ¿no? Veis de nuevo una foto muy mágica, muy onírica, con esa luz blandita, ¿no? La niebla al final se conforma como cuando ponemos un reflector delante de un flash, lo que hace es iluminar de una forma muy envolvente toda la escena, ¿no? Y eso dota la fotografía pues, de magia, ¿no? De un componente onírico muy interesante, ¿no? Alguna foto más de Roberto.
En esta foto, si buscáis a Roberto en su página web, la comenta, en el apartado creo que del blog, habla pues de esto es en Vilaboa, en esa especie de presa que hay en el fondo de la ría, y habla de cómo empezó a llover con tanta fuerza y me vale un poco para explicaros lo que os comentaba antes, de la belleza también de esas condiciones meteorológicas que entendemos que son mucho más perjudiciales y al final vemos que podemos conseguir resultados también muy interesantes, ¿no? Roberto a veces nos lleva la fotografía a ese territorio pues un poquito más minimal, ¿no? En lo que podríamos denominar los haikus, ¿no? El haiku, sabéis que es esa poesía japonesa de apenas 2, 3 versos, muy sugerente, muy abierta de significado, y es un poco lo que nos proporciona Roberto en esta foto y en la siguiente que vamos a ver, ¿no? Eh, Tres paseantes ahí por la nieve, perdidos, la niebla o la nieve y el cielo se funden en un blanco grisáceo y de repente pues esta ave que cruza el encuadre, o aquí una foto mágica, preciosa, maravillosa, con esas dos cabinas de teleférico que se pierden en la niebla, ¿no? Y a veces con fotos, bueno, jugando un poquito más con contraluces, por ejemplo aquí, pero siempre con esa luz envolvente, buscando la belleza, la plasticidad también en la luz, ¿no? Y os pongo también esta doble fotografía de Roberto Alonso, igual que hicimos en el caso anterior, para que veamos cómo un paisaje es completamente alterado según le incida la luz, según sea una temporada de verano, según sea una temporada de invierno, pasada a blanco y negro y editada o no editada, ¿no? Pero veis que la foto realmente no tiene nada que ver. Bueno, cambiando completamente de tercio, pero sí con la importancia de la luz, si antes hablábamos de luces sugerentes, luces oníricas, luces envolventes y mágicas, bueno, en el caso de Rupert van der Bell, que es un fotógrafo británico, nos lleva a luces que nos van a la ciudad, a la geometría, a la arquitectura, ¿no? Una luz mucho más dura que en los casos anteriores, una luz fuerte, una luz muy contrastada, pero al final vemos como con dos luces tan diferentes, como los dos casos anteriores y este que veremos y el que vendrá después, cómo se pueden conseguir resultados muy atractivos, ¿no? Todo es cuestión de lo que nos guste o de nuestras inquietudes como fotógrafos, ¿no? Van der Bell aparece es la figura humana, pero siempre de una forma un poco anecdótica, rellenando ciertos espacios, dándole un poquito de sentido a esas arquitecturas, ¿no? Son fotografías que nos llevan también al terreno un poco de lo minimal, fotografías muy contrastadas, pero es una fotografía con poca escala de grises, donde el contraste es muy acentuado. Y es un caso parecido a las fotos de Gabriele Croppi, que es un fotógrafo italiano, donde de nuevo esa luz contrastada, la ciudad, esto es en Roma, por ejemplo, la arquitectura, la carencia de grises, el recurrir prácticamente al blanco y negro pues tan acentuado, tan extremo, ¿no? Y sus fotografías muchas veces pueden parecer pues, fotogramas de una película o ilustraciones para una novela, ¿no? De hecho, Gabriele Croppi sí que hizo por lo menos dos trabajos donde relacionaba sus fotografías con la obra de dos escritores, de Pessoa y con la obra de Jorge Luis Borges, ¿no? Bueno, y por último, por incluir también un fotógrafo pues, mucho más contemporáneo, con un uso de la luz menos plástico en el sentido clásico, sino que busca otro tipo de significados, pues Todd Ido, un fotógrafo norteamericano, es un uso de la luz nada efectista, aunque sí que hay fotos que evidentemente la presencia de luz sí que produce ciertos efectos, pero no es la plasticidad, digamos, de los fotógrafos que hemos visto anteriormente, ¿no? Como vemos, es un uso mucho más contemporáneo, con unas atmósferas nocturnas donde juega muchas veces con las diferencias de temperatura-color, la temperatura-color del interior y la temperatura-color del exterior, pero con fotos que no nos llevan a la postal turística, ¿no? Como si nos podían llevar algunos de los trabajos anteriores, sino con fotografías que sí es verdad que tienen una atmósfera densa, pero que proporciona precisamente las condiciones a veces atmosféricas o las geografías donde han sido tomadas estas fotografías, ¿no? Muchas veces esa luz filtrada por las propias farolas, ¿no? El poste de la luz también como símbolo de la sociedad contemporánea y esas casas también como metáfora un poco de la vida, del habitar, ¿no? Del territorio doméstico. Bueno, esto es todo lo que os quería contar hoy, a ver si nos da tiempo para salir ahí fuera y poder poner en práctica todo esto que estamos viendo, ¿no?